Hola, yo soy el doctor Juanfran. El día de hoy vamos a revisar el tema de introducción a algunos conceptos de electrocardiografía. Sean todos ustedes bienvenidas y bienvenidos. Comenzar con algunos conceptos introductorios sobre electrocardiografía. Este es un estudio que es muy difundido porque lo podemos evaluar en el contexto de urgencias, por ejemplo. Lo podemos evaluar en el concepto de seguimiento de pacientes con infarto, del tratamiento de infarto agudo. Entonces, como que lo tenemos mucho más visible y lo hemos visto en más películas, en más series y demás, ¿no? Ahorita la idea es que podamos tener los conceptos introductorios más básicos para que al menos sepamos, pues, de qué nos están hablando cuando nos hablan de electrocardiografía. La especialidad médica, aunque hay muchas que pueden evaluar este estudio, este auxiliar de diagnóstico, pues la especialidad médica que más lo vería serían los cardiólogos pediatras, dependiendo del grupo de edad. Sus siglas son EKG o ESG. Entonces tenemos a este autor, William Einthoven. Él es un médico que en 1924 gana el Premio Nobel de Medicina y Fisiología por realizar los primeros trabajos respecto a la fisiología y a la fisiología eléctrica del corazón. En la imagen superior vemos la fotografía de este autor y en la parte de abajo, en la fotografía inferior, vemos la imagen de sus primeros trabajos sobre algo que ya podríamos identificar como una electrocardiografía. Y en el ámbito terapéutico y de rehabilitación, nos recuerdan necesariamente a las corrientes galvánicas, ¿no? Que son este tipo de tratamiento donde utilizamos corrientes eléctricas, agua, incluso en algunos lugares utilizan sales, pero bueno, para este efecto, la utilización de este líquido y de la corriente es para para poder tener un registro de la actividad eléctrica del corazón, no tanto como una cuestión terapéutica. Si nos vamos a la definición, entonces una electrocardiografía es el registro de las diferencias de potencial producidas entre varios puntos de la superficie del organismo por los fenómenos eléctricos que acompañan al latido cardíaco. Y vamos a ver cuáles son estos puntos de la superficie que van a hacer la captación, así como cuál sería la representación electrocardiográfica de este latido. Lo primero que vamos a ver es que cuando se coloca a un paciente al que le vamos a hacer una electrocardiografía, se van a colocar electrodos que se denominan precordiales, o bueno, estos electrodos se colocan en esta zona que vamos a ver, y se llaman precordiales pues precisamente en la zona donde se encuentran. Entonces, la primera derivación precordial está entre el cuarto espacio intercostal y el borde derecho del esternón. La segunda está al mismo nivel, pero del lado izquierdo del esternón. Luego nos vamos a la cuarta precordial, que está en el quinto espacio intercostal y la línea medio clavicular. La tercera está entre la segunda y la cuarta, a la mitad, ahí se coloca. La quinta está a nivel de B4, pero sobre la línea axilar anterior. Y 6 está a nivel de la quinta, pero sobre la línea axilar media, del lado izquierdo. Así es como tendríamos esta visualización precordial de las distintas caras del corazón y cómo se vería ya con la colocación de los electrodos. Ahora, también se colocan unos electrodos en la muñeca derecha, izquierda y en el pie izquierdo. En algunas ocasiones, dependiendo del equipo, se coloquen ambos. Esto nos va a dar las derivaciones, la primera, segunda y tercera derivada. La formación de estas tres da el triángulo que se denomina triángulo de Einthoven. Ya vimos por qué. Y esto nos va a hablar de la dirección de un estímulo eléctrico. De estas, la segunda derivada es la que va exactamente con el mismo eje que el del corazón.
por lo que en muchos ejemplos y en muchos trazos se utiliza la segunda derivada para que nosotros podamos evaluar como el trazo así del corazón, cómo va, ¿no? O sea, de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Por eso es que muchas veces la segunda derivada es la que más se conoce y la que más se utiliza. Respecto al registro, la línea de las Ys, bueno, las ordenadas van a medir la magnitud de potencial, lo vamos a ver ahorita en la siguiente imagen. Y la línea de las X o las abscisas van a representar tiempo, como en todos los trazados eléctricos de los auxiliares que veremos. Normalmente el trazo de este estudio se va a imprimir en un cuadriculado que va a estar conformado por líneas finas y gruesas. Las líneas finas están separadas por 1 milímetro y equivalen en el eje de las X por 0,04 segundos. Ese es, entre una y otra, esa sería la equivalencia. Y cada línea gruesa vertical, que equivaldría a 5 milímetros, por lo tanto equivaldría a 0,2 segundos. Cada línea horizontal fina, separada también por 1 milímetro, representa 0,1 microvoltio. Y, por lo tanto, 1 centímetro o 10 de estos espacios correspondería a 1 milivoltio. Creo que dije microvoltio, milivoltio. ¿Cómo lo veríamos en el cuadriculado? Bueno, tenemos esos cuadritos pequeñitos. Dijimos que cada uno mide 1 milímetro y entonces serían en el eje de las X 0,04, 20 segundos, 0,20 segundos, y aquí cada uno equivale a 0,1 milivoltio, y por lo tanto estos serían 0,5 y este sería 1 milivoltio. Entonces, cuando ya vemos el trazado, podemos definir incluso cuántos segmentos hay por unidad de tiempo, y eso nos daría la frecuencia cardíaca. Si tenemos muchos, pues a un aumento de la frecuencia, o si tenemos una bradicardia, pues un incremento de la frecuencia, taquicardia o bradicardia, según sea el caso. Y la intensidad nos hablaría también, pues, de qué tan fuerte es esa, o qué tan intenso es esa captación. Este registro entonces nos va a hablar del ciclo cardíaco registrado en el papel del electrocardiógrafo. Tenemos para poder evaluar las partes de este ciclo, tenemos ondas, intervalos, segmentos. Un ciclo cardíaco va del inicio de la onda P, le sigue el complejo QRS, luego le sigue la onda T, en algunos casos una onda U, hasta que vuelve a iniciar una onda P. Ese sería un ciclo completo. Ese sería un ciclo cardíaco completito. Ahora, la onda P nos habla de actividad auricular. El complejo QRS nos habla de actividad ventricular. Ustedes se pueden imaginar entonces que las aurículas tienen de alguna manera una actividad un poco más pasiva. En cuanto al paso de sangre del aurícula al ventrículo, no se necesita una contracción tan fuerte, lo que no ocurre con el complejo QRS, que nos hablaría de la actividad ventricular, que tiene que vencer una mayor presión porque va a llevar sangre a los pulmones o al resto del sistema del cuerpo, ¿no? A través del sistema de vasos corporales. Entonces, este requiere de mayor intensidad para bombearlo, por eso es que es más alto. Y así tenemos algunos segmentos e intervalos que pudieran ser de utilidad, por ejemplo, el segmento QT que va, el intervalo QT que va del inicio de la onda Q hasta el final de la onda T, nos hablaría, es uno de los elementos de los cuales nos puede hablar acerca de un infarto. Entonces, un QT largo nos habla de actividad que pudiera ser, entre otras muchas cosas, una actividad de infarto. Entonces, este es importante que al menos sepamos cuáles son las ondas para cuando nos digan es que hay que checar bien la onda P, pues ya sabemos entonces de dónde va. Si viéramos con este GIF la actividad correlacionando la actividad eléctrica con las contracciones, pues vemos aquí como esta onda P corresponde a esa pequeña contracción que viene para que la sangre de la aurícula pase a los ventrículos. Y luego el QRS es toda la actividad ventricular, QRS, y luego viene la onda T, que sería como esa contracción final, ¿no? Esa repolarización. Ujú. Finalmente les coloco aquí un electrocardiograma normal.
Aquí tenemos las derivadas uno, 2 y 3 que decíamos, la actividad de brazo derecho, brazo izquierdo y del pie, captadas como si fueran cámaras que apuntan hacia el corazón, y las precordiales uno, 2, 3, 4, 5 y 6, que serían como camaritas que están viendo puntos específicos del corazón dependiendo de la zona donde se encuentren. Por ejemplo, B1 y B2 pues verían actividad más auricular, a lo mejor B3, B4, B5, B6, pues va a haber la actividad ventricular, pero como en diferentes ángulos, y entonces cada uno nos va a hablar de como que están viendo lo mismo, pero captan, sí, como si fueran cámaras, ¿no? Captan otra perspectiva. Y la que nos habla, decíamos, de esta actividad de acuerdo al eje cardíaco es la segunda derivada. Ujú. Aquí les pongo algunos ejemplos de lo que comentábamos de cómo interpretar de forma general el trazo. Hay muchos patrones distintos. Más adelante en la siguiente diapositiva les coloco un simulador que puede ser de utilidad, pero este sería un ritmo sinusal normal. O sea, este ritmo está dado por el nodo, el nodo sinusal y después viene la actividad de la B, ¿no? De forma adecuada, donde vemos perfectamente las ondas P, QRS y bueno, divididas por un espacio con unas bien definidas. Aquí vemos cómo iba todo bien, pero de repente hay un aumento de frecuencias con un patrón que equivale, que nos hace pensar justo de estas ondas ventriculares. Por eso aquí entonces, si tiene mayor frecuencia, hablamos de una taquicardia ventricular con un ritmo sinusal de base, ¿no? O sea, no es solamente una taquicardia ventricular ya, sino que estaba de base y esto. Entonces, es como una descripción. Aquí tendríamos un ritmo sinusal de base, pero tenemos una activación del complejo ventricular temprana. Entonces todo iba bien y de repente el ventrículo se adelanta a su actividad eléctrica y regresa. Y finalmente la fibrilación auricular, donde entonces veríamos un aumento del disparo de este nodo sinusal con aumento de la actividad en ondas que semejan esta actividad de la aurícula, por eso sería atrial o auricular, y aumenta su frecuencia, entonces una fibrilación auricular. Como ven, no es que sea complejo, más bien hay que describirlo, pero tenemos que tener la experiencia para leerlas y ver qué implica. Una recomendación para personas que a lo mejor en el contexto médico terapéutico, pues no tenemos que ser tan especializados, pero sí te conocer estas bases, pues les puedo recomendar esta página, esta liga que vamos a dejar en las notas, y que es un simulador tanto de los patrones normales como de patrones anormales principales con la correlación eléctrica o del trazo electrocardiográfico y de cómo se escucharían los latidos de ese trazo en un ámbito clínico. Eso se los coloco en las notas. Y con eso terminaríamos esta introducción a algunos conceptos de electrocardiografía. Como ven, es un estudio que todos hemos visto un poco más cercano a diferencia de otros que hemos comentado. Es muy importante para el estudio de algunos pacientitos que podamos ver en hospitalización y demás. Entonces sí vale la pena que le echen un ojito al simulador para que vean algunos de los ejercicios. Y pues bueno, esto hay que correlacionarlo obviamente con lo que nos diga el cardiólogo, el cardiopediatra de nuestros pacientes, sobre todo aquellos terapeutas o aquellos médicos en rehabilitación que en algún momento nos dediquemos a rehabilitación cardiopulmonar. Resulta todavía mucho más importante, no hay que obviarlo. Y pues bueno, eso sería todo como introducción. Que tengan un excelente día.